reseña del libro básicamente nos habla acerca de la educación comparada unos países con otros. Los países desarrollados con los países latinoamericanos, que son los menos desarrollados. Y básicamente nos muestran las diferencias en la parte de la educación. El libro que me tocó este periodo es Basta de historias, escrito por Andrés Oppenheimer, que nació en 1951 en Argentina. Su ocupación es el periodismo y ha tenido muchos premios. Bueno, a continuación les voy a decir la biografía del libro Basta de historias, que es por Andrés Oppenheimer, que nació en 1951 en Argentina. Su ocupación es el periodismo. Ahora les voy a hablar de la reseña del libro, el libro llamado Basta de historias, que nos habla acerca de la educación en comparación de los países latinoamericanos con los países desarrollados o primer mundo. Los países latinoamericanos normalmente la educación se ve reflejada en la mayoría de estudiantes, en la cantidad de estudiantes o en el servicio, en el trato y en la misma calidad que tienen. En cambio, los países desarrollados se ven reflejados por la calidad, por el aporte significativo a la educación y por los mecanismos que están haciendo para subir cada vez más el nivel de educación. Aparte de eso, porque la mayoría de profesores en los países latinoamericanos son porque sus puntajes son bajos y no tienen otra cosa que hacer, entonces se meten a ser maestros. En cambio, en la parte de los países desarrollados, aquellos profesores les pagan muy bien y para llegar a ser profesores su exigencia es mucho mayor. Muy buenas tardes, nos encontramos acá con el señor Wilmer para realizarle una entrevista del libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo cree que está Colombia? Está en una posición, digámoslo que media, ¿sí? Por la corrupción y por la falta de empleo y por mala educación que hay en Colombia. ¿Cuál cree que es la salida para que Colombia surja? La conclusión del problema de Colombia es llegar a, primero que todo, a nuestros gobernantes que de pronto nosotros hemos colocado y no han cumplido el deber como candidatos a lo que ellos proponen, ¿no? Y que pues hay mucho desempleo por medio de esas corrupciones que se han habido, ¿no? Y falta de propuestas de muchas empresas que mucho lo otro, vivimos solamente del petróleo y el petróleo no es solamente lo único que podemos vivir aquí en Casanare o en Colombia, ¿sí? También hay muchas cosas que otros países ofrecen, como en microempresas y empresas grandes que transportan mucho producto para otros al exterior. Aquí en Colombia poco lo tenemos. ¿Por qué países sin recursos son más ricos que países con recursos? Recursos como... Recursos naturales. Colombia dicen que es el más rico, ¿no? Pero a la vez que lo hemos explotado mucho y hemos perdido mucho de nuestros recursos, ¿sí? Y, ¿no? ¿Por qué cree que hay una fuga de cerebros hacia otros países? Fuga de cerebros en el sentido de... Estudiantes universitarios o primaria o secundaria que se van hacia otros países como por ejemplo Finlandia, que es muy buena en educación. El problema es que primero que todo nuestros colegios o universidades dan una mala educación, ¿sí? El desarrollo de las personas que están acá pues buscan esos otros países para que, pues por lo que, como les brindan y lo más económico que les brindan para ellos poder estudiar, a pesar de que les toca irse a otro país a buscar esos estudios, porque aquí no lo hay. De pronto aquí hay técnicas, hay muchas carreras, pero no son las adecuadas ¿para qué? Como para un desarrollo de un país. Bueno,
Bueno, ya para terminar, la última pregunta es, ¿por qué la mayoría de países latinoamericanos viven sumergidos en la historia, en el pasado y no en el presente y hacia el futuro para un progreso? Como yo veo es que cada vez que el mundo va dando vueltas o la tecnología nos va acogiendo, debemos acogernos a ellos, ¿sí? Y ese es el problema en el cual nosotros no somos como los menos desarrollados en ese tema, que somos los últimos en que nos llegue la tecnología, mientras en otros lados ya han visto muchas cosas, hasta robots y todo eso, que hacen las cosas y aquí hasta el momento no lo hacemos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, nos encontramos con don Bernardo, el cual me va a hacer el favor de responderme unas preguntas del libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer. La primera pregunta es, ¿cómo cree que está Colombia en el sentido de la educación? Colombia es un país que está muy regular en la educación. La educación del bachillerato es una educación que le falta fortalecerse en los sectores académicos. Con respecto a otros países, tiene un nivel muy irregular con respecto al desarrollo de este sector. ¿Cuál cree que es la salida de Colombia hacia el progreso? La salida de Colombia hacia el progreso tiene mucho que ver con los recursos de capital. Los recursos de capital son aquellos bienes que se deben importar para poder generar tecnología y que esta tecnología genere tecnología en Colombia y que siga generando bienes de capital y para que se aumente el sector productivo en Colombia y así poder hacer unas adecuadas exportaciones hacia el exterior que nos generen las divisas suficientes. ¿Por qué países sin recursos son más ricos que países con recursos? Hay países que son ricos porque primero obtuvieron riquezas de otros países. Europa obtuvo riqueza de los países suramericanos porque primero vinieron las explotaciones de los extranjeros o las colonizaciones y se llevaron el oro que hoy en día es la riqueza de los países de Europa, el caso de Holanda, España y Inglaterra, que vinieron y explotaron los países a través de las colonizaciones que hicieron y que siguen haciendo. Entonces estos países siguen siendo ricos y seguirán siendo ricos con todo el oro y la explotación que hicieron con Colón y sus 3 calaveras, algo así. ¿Por qué hay fuga de cerebros hacia otros países? La fuga de cerebros corresponde a aquellos estudiantes con algún grado de intelectualidad que están en su respectivo país y que el Estado no tiene la capacidad económica de sostenerlos y de ayudarles, no solamente de ayudarles, sino que debe de incentivar los intelectuales y la gente con un alto grado de conocimiento. Entonces las personas se van para otro país sencillamente porque consiguen un patrocinio o porque otros países los adoptan. Bueno, ya para terminar, la última pregunta es, ¿por qué la mayoría de gente latinoamericana vive sumergida en el pasado y no en el presente? Esa es una situación muy personal de algunos grupos sociales, pero no es que viva sumergida. Lo que pasa es que la gente latinoamericana debe estar pensando en el crecimiento tanto personal, crecimiento a nivel de grupo económico y a nivel de gestiones internacionales para que puedan fortalecer sus economías y que salgan de ese letargo que están de estar pensando personalmente. Muy buenas tardes, nos encontramos con el señor William para hacerle una entrevista del libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer. La primera pregunta es, ¿cómo cree que está Colombia? ¿Colombia? Sí, señor. La pérdida institucional, la inseguridad, la falta de trabajo, la devaluación económica. Es una conclusión lógica. En la parte de educación, ¿cómo? La educación, pues afortunadamente se ha probado que estamos en los peores niveles posibles de Latinoamérica y del mundo. Es deprimente. ¿Cuál cree que es la salida de Colombia?
Se requiere un cambio sustancial en la dirigencia, en la cultura general y en la formación educativa de corto, mediano y mediano plazo. ¿Por qué países sin recursos son más ricos que países con recursos? Depende de donde están ubicados. Si están en la zona tropical, normalmente los países generan unas culturas humanas muy perezosas al trabajo y al ahorro. En las zonas donde tienen climas muy fuertes con invierno, tienen una cultura del ahorro desde hace muchas generaciones y eso les ha permitido enriquecerse. ¿Por qué hay una fuga de cerebros hacia otros países? Por ejemplo, en latinoamericanos se van a Estados Unidos. Por la calidad de vida que allá se ofrece. Allá viven bien. Ya la última pregunta es, ¿por qué los países latinoamericanos viven sumergidos en el pasado? Por ejemplo, Cristóbal Colón. Por el caso bolivariano de Venezuela, porque creen que el pasado fue mejor, siendo que lo que hay que luchar es por un futuro que sea mejor que el presente y el pasado. Y el pasado nunca ha sido realmente mejor en ningún sentido. Muchísimas gracias. Entramos acá en Cruz de Manere para realizarle una encuesta para el Colegio de Alianza Pedagógica acerca del libro Basta de Historias de Andrés Oppenheimer. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo cree que está Colombia? Pues Colombia está, dependiente con quién se compare, considero que no está mal, pero podríamos estar mejor, así de sencillo, que no hay conciencia de la gente. Si nos comparamos con Venezuela, pues estamos muy bien, si nos comparamos con Chile estamos muy mal, si nos comparamos con Europa estamos supremamente mal, entonces dependiendo con quién nos comparemos. ¿Y cuál cree que es el éxito de China, Finlandia, Corea del Sur y otros países asiáticos? Que siempre han invertido en educación, en investigación, ellos son pioneros en dar una muy buena educación, los docentes allí son personas importantes, se creen importantes, son importantes. ¿Por qué cree que la disciplina es fundamental? Porque la disciplina es lo que forma a una persona, la disciplina es lo que le da a la persona sus capacidades para desarrollar todo su pensamiento y todo su potencial. ¿Por qué cree que muy pocos llegan a la universidad? El tema de la universidad, yo creo que no hay unos estímulos suficientes para que los muchachos quieran estudiar. Parece que también la situación económica de algunas familias los obliga a salir a trabajar antes que ir a estudiar. ¿Por qué cree que hay mucha fuga de cerebros en otros países? ¿Por qué cree que hay fuga de cerebros en otros países? Yo creo que la fuga de cerebros se radica básicamente en el apoyo que le dan los estamentos gubernamentales a la investigación. Entonces los muchachos ahora buscan pues realmente es un trabajo, entonces tienen que pagar por eso. Ellos buscan donde los apoyen para sus ideas. ¿Estaría de acuerdo que el gobierno favorezca ciertas universidades al igual que ciertas carreras? Sí, porque acá en Colombia estamos en una proporción inversa a lo de países desarrollados. Mientras en cada país desarrollado hay 5 o 6 tecnólogos por profesional, en Colombia hay 5 o 6 profesionales por tecnólogo. ¿Cuál cree que es la salida de Colombia? Pues eso, invertir más en educación, en investigación, apoyar más los estamentos educativos. Sí salió en el video. ¿Cree que un problema que afecta al país y al individuo es aquellos estudiantes que no están estudiando y que no tienen herramientas para desenvolverse en el nivel académico? Creo que sí, yo creo que cuando a los muchachos se les deja mucho tiempo para el ocio, terminan en cosas no siempre muy buenas. Entonces, me parece que la carga académica debe ser mayor de eso. Y también la parte familiar. Aquí vemos familias muy
destruidas, familias muy, ¿cómo se dice?, disfuncionales. Entonces yo creo que eso hace también parte de eso. ¿Por qué cree que hay un desinterés en estudiar los jóvenes? Pues por lo mismo, porque los docentes no son lo suficientemente profesionales para despertar esa pasión por el estudio. Cuando el docente, quien es el que forja, tiene pasión por lo que enseña, pues los estudiantes llegarán a estudiar con esa misma pasión. Y también en el modelo pedagógico que se desarrolla, es obsoleto. ¿Por qué cree que no les cobran más a los estudiantes que tienen unos ingresos mayores para pagar sus estudios y ayudar a los niños pobres o jóvenes que no tienen los mismos recursos para la educación? Creo que eso sí se está dando. De hecho, los que tienen más recursos pues estudian en colegios más o en universidades privadas que son mucho más costosas, que invierten más recursos en la educación. Los pobres en el sector público, pero creería que se debe fortalecer el sector público, donde se hubiese una jornada completa, donde los maestros, hubiera más cantidad de maestros que fueran más preparados y más profesionales. Es ilógico que un maestro acá en un colegio público maneje 40 niños o 40 estudiantes. Absurdo. ¿Por qué cree que países sin recursos son más ricos que países con recursos? Pues cuando uno tiene recursos se da como más a la tarea de conseguirlos. Cuando tiene los recursos pues está uno más supeditado a eso. Entonces creo que hay un cierto conformismo en nuestra juventud y en nuestra idiosincrasia, pero creo que es cultura generalmente. Ya para terminar, ¿usted qué piensa al respecto de Colombia? ¿Que le haga falta para que surja hoy en día? ¿A nivel mundial? Sí, a nivel mundial. Vuelve a lo mismo, o sea, la inversión en educación es fundamental. Invertir en capacitar a los docentes, más que tener mejores instalaciones, entonces los docentes son fundamentales. Segundo, debe haber una mayor capacidad y mayor inversión en investigación. Bueno, Mónica. Muy buenas tardes, nos encontramos acá con Héctor para realizarle una entrevista acerca del libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo cree que está Colombia? Sí, gracias. La situación en Colombia son, bueno, dos preguntas que las podemos dividir, una pregunta que la podemos dividir en dos partes. La primera, Colombia. Colombia como tal es un país hermoso, lleno de riquezas naturales, históricas, culturales, en la cual este país sería una gran maravilla, es una maravilla tristemente por la situación social, sociopolítica y corrupción que vivimos. Entonces, el país como tal es una gran maravilla que deberíamos todos cuidar, apoyar, porque no todos los países tienen todas esas riquezas naturales, todas las riquezas sociales con las cuales vivimos, pero tristemente unas personas que usualmente la minoría, la mayoría, en la cual están en la corrupción, están dañando el país, la guerrilla, los grupos al margen de la ley, la violencia. Todo eso ha causado que Colombia tenga un mal nombre y pues muchas personas en otros países crean que esto todo es igual, pero no se dan cuenta que esto es un país digno de alabanza, de renombre, tiene personas muy instruidas y otras que no, tristemente. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué cree que los países sin recursos son más ricos que los países con recursos? Los países con recursos, ¿me repites por favor? Qué pena, más despacio. Más despacio. ¿Por qué países sin recursos son más ricos que países con recursos? Bueno, eso se podría, un libro que también se viene a mi mente, Las venas abiertas de América Latina, en la cual se habla que las riquezas naturales han ayudado o han creado una falsa imagen en las personas, que al tener todos estos recursos naturales, ya sea de carbón, de oro, que tuvimos en el momento esmeraldas, ahora petróleo, entonces pues no se planea a futuro buscar otras maneras, crecer en la tecnología, buscar maneras para progresar, sino nada más es vender esos recursos naturales y nada más basarse en eso como la economía básica, la economía primaria para el futuro. Entonces sin eso no se logra
no logramos avanzar y tristemente quedamos en un limbo en el cual solamente se vende la materia prima, pero no se busca cómo transformarla aquí, sino se tiene que comprar o importar desde el exterior. ¿Qué más, señorita? Bueno, la tercera pregunta es, ¿por qué pocos llegan a la universidad? ¿Qué pocos? Pocas personas llegan a la universidad. Bueno, hay varias razones. Primero, pues también el Estado como tal no da la ayuda a que las personas, a los jóvenes, puedan seguir estudiando. Cada vez es más costoso la desproporción social, gracias, esposita. El costo social, entonces el costo como tal para que un joven pueda estudiar no permite que cualquier persona pueda estudiar, sino nada más los que tienen los medios o endeudarse de una manera bastante para que puedan continuar estudiando. Entonces, los cupos de la universidad también son muy limitados, entonces si no se da esas preventas para que todos tengan la posibilidad de estudiar, todos los jóvenes que quieran estudiar, y que no se les fomenta, no se les inculca de que quieran estudiar, sino pues buscan otras maneras de hacer el dinero fácil, o de que no se dan cuenta que en verdad el estudio, educar la mente, progresar de esa manera es la mejor manera para llegar a un futuro para todos mejor. Entonces, sin eso, también acá las universidades son pocas, entonces todo eso va limitando a que cada vez sean los jóvenes más pocos para poder entrar a la universidad. ¿Por qué crees que hay fuga de cerebros en otros países? ¿Por qué surgen los otros países? Por lo mismo, porque entonces al no haber las oportunidades acá en Colombia, entonces se van a otros países a estudiar, donde les dan las posibilidades, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Norteamérica como tal. Entonces, si acá no apoyamos a esos talentos, en otros países sí los van a tomar porque saben que ese es el futuro, la riqueza más valiosa, la mente, las neuronas. ¿Cuál crees que es la salida de Colombia para que Pues no es una solución, no hay una solución mágica. Son muchos temas que debemos corregir. Volvemos a la corrupción, a la cultura, a la educación que le damos a nuestros propios hijos. Si no les enseñamos desde pequeños que hay que valorar, hay que respetar, hay que progresar, pero de una manera correcta, sin desmeritar al prójimo, sin dañar al vecino. Sin eso entonces no hacemos nada. Si no corregimos todo, precisamente acá los políticos solamente van a robar, la gran mayoría, entonces no queda nada para que las personas puedan progresar. La sociedad como tal no se ve, el dinero supuestamente existe, se saca o se recobra en los impuestos, en todas las regalías, pero no se ve en el día a día, entonces eso nos afecta para que las personas podamos progresar. Bueno, ya para finalizar, ¿por qué cree que la mayoría de países de Latinoamérica viven en el pasado, viven sumergidos en el pasado y no surgen hacia el progreso, hacia adelante? Los países de América Latina tenemos toda una misma raíz, pues, ya sea por España o por Portugal, haber sido conquistados, nada más tenemos la idea de no apoyar la parte social, la parte de que somos un conjunto, sino nada más cada uno es el individualismo, cada uno progresar pisoteando a las otras personas y sacando nada más, preocupándose por sí mismo, pero no por los demás. Ya para concluir con este libro, Basta de Historias, pienso que los países latinoamericanos se deben centrar en la educación, así como lo están haciendo los países del primer mundo, con los cuales se puede copiar y adaptar mecanismos para su país y así poder progresar. Dejar de vivir en el pasado, como por ejemplo que idolatran a Simón Bolívar. Es fundamental el pasado, pero no tiene que recordarlo cada instante, sino empezar a mirar hacia el futuro. También es importante que la familia se una para ayudar al individuo, al estudiante, para que progrese hacia el futuro y que después les ayude a su familia. La calidad en los maestros como en los estudiantes es fundamental, junto con el idioma del inglés para que sea internacionalmente globalizado en las conexiones.